¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Base Alien 678, el heavy metal de la ufología, una vez más presente con ustedes. Me da gusto estar con ustedes y como ya saben, como habíamos prometido, mi compañero Carlos Guzmán va a estar con nosotros y nos va a traer algo importante, ¿no? Algo interesante. Héctor, muchas gracias nuevamente por esta invitación, No, por ¿de estar qué? aquí en tu canal y a los mismos que siguen tus emisiones. Gracias, muchas gracias. Pues la vez pasada quedaron cosas pendientes. Eh, Estábamos hablando de hacer un pequeño homenaje, un reconocimiento a don Pedro Ferriz, Santa María, Santa Cruz, Sí, su segundo apellido, efectivamente. quien Santa realmente Cruz. fue uno de los íconos aquí en México de lo que es la ufología y que por desgracia yo sí recuerdo que fue muy atacado, lo trataron de ridiculizar muchísimo, Sí, lo vamos a ver ahorita. pero él siempre mantuvo su posición y pues gracias a eso tenemos, ¿qué se puede decir? Un camino que dejó hecho, dejó una historia y muchos estamos pasando por ahí, ¿no? Eso es algo interesante, es algo que es lo que a mí me llamó la atención. Yo por desgracia no tuve la fortuna de conocerlo, pero tú sí, ¿no? Entonces, pues platícanos de él, por favor. Así es, Héctor, bien lo has mencionado. Don Pedro Ferriz Santa Cruz, prácticamente yo lo conceptualizo como el pionero de la investigación OVNI aquí en México. Ujú. Desde luego que cuando él inició su interés por los ovnis, había otras personas, Claro, pero no ha habido persona tan conocida, tan reconocida, tan respetada como él en cuanto a la temática ovni. ¿Por qué digo esto? Porque siempre sus programas de radio, de televisión, conferencias, la relación con personas, siempre mantuvo la seriedad que el tema debería de requerir, claro. la objetividad, el respeto. Entonces, en realidad hay que efectivamente, como tú mencionas, pues que este programa tuyo sirva como un homenaje a Sí, todas las tareas que él realizó a través de esta temática OVNI y que bueno, vamos a ver ahorita a través de las portadas que yo he traído de los libros que escribió claro. y algunas que otras fotografías, les voy a mencionar algunas anécdotas y vamos a hacer una revisión de esa bibliografía porque como bien apuntas, es el legado que nos dejó. Claro, sí, Y no, sí. es el legado que nos dejó en esos libros, porque esos libros habla él con objetividad, jamás él llevó a cabo alguna presentación de tipo amarillista, de tipo sensacionalista. Ujú. Sí, él siempre se mantuvo por la rectitud y la honestidad de dar a conocer algo de la temática ovni, Claro. de que fuese una verdad, de que fuese algo que realmente había ocurrido y no hizo en ningún momento cuestiones hipotéticas amarillistas, estrambóticas, etcétera. Entonces déjame empezar para mencionar solamente algunos datos Ok. de la vida de don Pedro Ferriz Santa Cruz, que desde luego también yo lo conceptualizo como mi maestro. Fue tu maestro, sí, exactamente. Tuve muchísimas oportunidades del cual yo me sentí siempre muy honrado de que él me invitase a su programa de radio. Por ahí hay también una invitación que yo tuve cuando él tuvo alguna emisión en televisión. Desafortunadamente esa no la encuentro, pero por ahí debe de estar en mis archivos. Y bueno, don Pedro Ferriz falleció en el año de 2013. Ujú. Él se retiró en los últimos años de su vida, 5 años de su vida, se retiró al puerto de Acapulco eh, por el clima, Sí, la por su enfermedad, salud todo, sí. que él tenía. Pero bueno, vivió muchísimos años, todavía desde el puerto de Acapulco grababa sus programas que se transmitían semanalmente en distintos horarios y continuó así prácticamente hasta que falleció a los 92 años. Entonces fue una carrera, una vida muy larga, Muy fructífera. una vida muy productiva en donde él prácticamente dedicó toda su vida a la
a los medios mexicanos, al radio, a la televisión. Él fue fundador de Canal 4, cuyas emisiones, nos dice su biografía, se iniciaron en 1950. Entonces, junto él con otro de los periodistas que ya no están aquí en México, que ocuparon mucho tiempo los medios de comunicación, el licenciado Jacobo Zabludovsky, que ya murió también, y él y Guillermo Vela, las gentes de más de 60, 70 años seguramente que recuerdan también a ese personaje, Guillermo Vela, en donde los tres pues trabajaban ahí juntos emitiendo un noticiario que era muy visto en la década de los 60 por las crónicas que yo he leído. Y él se inició dentro de los medios de comunicación a los 18 años, muy joven, sí. Muy joven, en el año de 1939, nos dice su biografía, y bueno, continuó con distintos programas de radio y de televisión. Como mencionaba, empezó las emisiones de Canal 4 y fue muy conocido por su famoso programa cultural y científico, el premio de los 64,000 pesos. Sí. En realidad era un programa que yo también no me perdía, porque presentaba él a sus concursantes y de una u otra manera aprendía uno otras cosas, ¿no? Claro, sí. De arte, filosofía, escritores, música, etcétera. Todo. Bueno, yo conocí, tuve el gusto de conocer al licenciado Pedro Ferriz, pues ya por ahí de los años 90. Antes y directamente no había yo tenido la oportunidad de conocerlo en persona. Y déjame decirte, a lo mejor alguno de las personas que amablemente siguen tu canal, que van a decir que soy un poquito alzado, pero bueno, esto lo voy a presumir sin que sea el afán precisamente con esa pretensión, ¿no? Porque él me hizo favor de prologar 2 de mis libros que yo he escrito. El primero de ellos fue Los ovnis y la aviación mexicana, ocasión de ese libro. Claro. Y bueno, yo lo escribí conjuntamente con mi compañero y amigo Alfonso Salazar, que es técnico en aviación. Claro. Y resulta que, bueno, cuando ya lo terminamos, los dos pensamos, ¿y quién nos va a hacer el prólogo? Y los dos al mismo tiempo dijimos, pues don Pedro Ferriz, porque de hecho ya nos conocía, nos había invitado a sus programas de radio, más o menos íbamos de una manera frecuente, y bueno, un buen día que nos invitó, le llevo yo el libro finalizado, le hago la petición y nos dice, muchachos, pero yo no hago prólogos. Y se quedó viéndolo, ¿no? Agarró el libro, que bueno, estaba en hojas tamaño carta. Mecanografiado y todo. No, fue ya en computadora. Ya estaba. Era el año de 1994. Ya tocaron las ya empezaba yo con la computadora, entonces lo ve, se queda pensando, ¿no? Yo dije, bueno, ya dijo que él no hace prólogos, o sea, yo pensé que iba a decir, muchachos, aquí está, ¿no? No, afortunadamente, pues bueno, a tanto Alfonso como yo le demostramos que éramos personas serias también, que no nos gustaban, ni nos gustan los sensacionalismos de este tema, ni en ningún otro. Y dijo, está bien, déjenmelo. Y bueno, felizmente nos hizo ese prólogo que, bueno, yo considero fue un honor que él haya realizado ese prólogo a nuestro libro de Los ovnis y la aviación mexicana, que ya hablaremos en otra ocasión. Y luego pasaron más o menos como 5 años y Alfonso y yo volvimos a elaborar otro libro, y se titula OVNIs vistos en México. Y ese libro de OVNIs vistos en México fue una recopilación de todas aquellas observaciones
que en un momento dado el testigo hizo una descripción muy específica de cómo era el objeto, que si era redondo, Datos precisos, completamente. que si tenía este tipo de ventanillas, etcétera. Entonces, Alfonso y yo nos dimos a la tarea de recopilar esta información que él tenía en sus archivos, yo tenía en mis archivos, algunos de que se habían publicado en notas periodísticas, y Alfonso elaboró los primeros sketches en borrador basados en los testimonios de estas personas que decían que era triangular, ovalado, romboide, en forma de cigarro, etc. Y ya una vez que él hizo ese sketch, yo conseguí una persona, un dibujante, que los refinara, que los hiciera mucho mejor. Los ilustró por completo. Exactamente, y bueno, ahí salió otro libro, y nuevamente le pedimos a nuestro maestro que nos hiciera favor de prologar ese libro, y nos lo dijo, sí, ya no hubo esa reticencia que en un principio había mostrado hacía años, ¿no? Porque ya ese libro lo sacamos por el 2000, por el año 2000, 2001, no me recuerdo ahorita. Y bueno, amablemente nos hizo el prólogo. Este libro todavía está a la venta en algunas librerías y se titula OVNIs vistos en México. Entonces ahí las personas pueden encontrar la historia y el esquema, el dibujo, la representación de ese OVNI, caso, ¿no? Claro. que vimos. Bueno, también otra de las cosas que hay que recordar del licenciado Pedro Ferriz es que él fue el comunicador que en aquel año histórico de 1969 el hombre llega a la luna. Él hace las crónicas. Sí, él estuvo presente en todo eso. Así es, respectivas. Y bueno, era un apasionado de la astronáutica, así como también nosotros. Así es que pues fueron históricas esas transmisiones que él hizo directamente desde los Estados Unidos, de lo que se llamaba Cabo Cañaveral, desde que después cambió el nombre. Y pues muy profesionales. Yo recuerdo que en aquella ocasión entrevistó precisamente a Wernher von Braun, que pues fue la pieza clave de todo eso, definitiva, ¿no? Porque pues emigró después del... Se lo llevaron. Bueno, más que se lo llevaron a Estados Unidos. Y él se llevó a su vez a todo su equipo, sí. A todo su equipo, ¿no? Pero eran, no sé... Eran como 50 más Sí, no eran 10, 15, ¿no? Eran bastantes. Que bueno, ahí y todos sabemos... buenos, todos buenazos en su materia. Sí. Sabemos que pues, de alguna manera también pues, se llevó todo ese equipo porque Alemania quedó destruida, ¿no? Entonces dijeron, pues vámonos ahora a otro país donde nos están necesitando mucho. Claro. Bueno, entonces traigo yo aquí, Héctor, una serie de fotografías y las portadas de los libros del maestro Pedro Ferriz Santa Cruz, al cual, pues, desde aquí, a las personas que vean este video, yo le manifiesto, a donde quiera que él esté, mi gratitud eterna, mi admiración por su trabajo de muchas décadas encaminado a divulgar la temática OVNI en México de una manera seria, honesta y objetiva. Así es que yo le agradezco, maestro Ferriz, esas deferencias especiales que tuve desde que yo lo conocí. Muchísimas gracias. Y empezamos con las ilustraciones que yo traje. Si Cabina nos hace favor de pasar la número 1, pues ahí tienen en sus pantallas, porque él también se dedicó al periodismo escrito,
Y él en muchas revistas que en aquella época, estoy hablando de los años 60, Sí, sí, de por los años completamente 70, mozos. esta pues es una de las revistas que tuvo mucho auge, la famosa revista Teleguía, ¿no? Donde se Ujú. anunciaba la programación semanal, era semanal. Ahí tuvo una columna que yo seguía con mucho interés, ¿qué pasa allá arriba? También puedo yo mencionar que él escribió en la revista Siempre, en algunos diarios y bueno, también es uno de los periodistas que abordó mucho la temática ovni en la prensa escrita. Claro. Continuamos con la siguiente Siguiente. ilustración. Ujú. Y efectivamente, Héctor, tú mencionabas que él había sido blanco de muchas burlas. Sí, bastante, sí. Bueno, por ahí seguramente que las personas del 50 años en adelante recuerdan el famoso programa de los polivoces, Sí, sí, sí. donde hacían una parodia Sí. precisamente de él, Sí. muy graciosa. Él siempre les Él palomeó sí, él estas... se portó a la altura y aparte lo tomó con gracia, porque hay personas que sí se ofenden, ¿no? Completamente. Sí, lo y bueno, recuerdo. vamos a ver aquí, eso es una caricatura llevada a cabo. Donde le dicen, oiga, don Pedro, ahora cuéntenos una de ovnis, ¿no? Sí, si ustedes pueden ahí identificar, mira, está... Creo que es Helio Flores, ¿no? Que tiene y si pueden, sí, efectivamente, y si pueden identificar a los políticos que están en su lado izquierdo de la pantalla. Está Cárdenas. Efectivamente. El otro, creo que es ¿El del PAN? Sí, no me acuerdo, ¿cómo se llama este? Que ya murió. Sí, ya murió. así es. Y atrás creo que es Muñoz Ledo, ¿no? Así es. Entonces, en aquella época, bueno, él fue candidato por el partido cardenista, fue senador y, bueno, incursionó también en la política. Castillo Peraza estaba yo tratando de recordar, ¿no? Bueno, entonces ahí, como pueden ver, es un aspecto de la caricatura de don Pedro, aunque bueno, la cuestión pues de los ovnis siempre Claro, de alguna manera iba a salir. Pasamos a la siguiente ilustración, por favor. Esta, para mí es fantástica esta caricatura, ¿no? Por Toño, que muchas de las caricaturas que obran en mis archivos proceden de un periódico ya desaparecido, Novedades, que seguramente tú lo habrás conocido. También ya desapareció. Sí. Y bueno, ahí tenemos que llenó el pizarrón de fórmulas matemáticas y luego dice ahí... ¿Alguna pregunta? Don Pedro, ¿no? Sí. Entonces, muy graciosa esa caricatura. La siguiente, por favor. Aquí tenemos una foto histórica, Héctor, porque mira, bueno, del lado izquierdo está él en primer plano. La persona que está en medio es Allen Hynek. Y la siguiente, a la derecha, es Antonio Rivera. Y él llevó a cabo, por ahí del fines de la década de los 60, creo que fue en el 70, 1970-71, que llevó a cabo 4 emisiones en televisión en su programa de Un Mundo Nos Vigila, entrevistando, platicando a Allen Hynek. Tú sabes que Allen Hynek pues, fue un eminente astrónomo y que Allen Hynek fue contratado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para llevar a cabo la dirección del proyecto Libro Azul. Sí, de hecho no me acuerdo de qué universidad venía. Northwestern. Sí. Entonces, Allen Hynek se le encargó que llevara a cabo los trabajos del Libro Azul, que al final la Fuerza Aérea terminó por cerrar el Libro Azul, por ahí si mal no recuerdo, fue en 1966, y dijo, señores, se cierra el Libro Azul. No hay nada. No hay nada, no hay ovnis. Sí. Entonces ahí Hynek inició a los 2-3 años, fundó su centro, que precisamente lo fundó cerca de la universidad donde él daba clase en Evanston, Illinois. Y bueno, hizo dos programas. Sinceramente, pues fueron unos programas extraordinarios. Desafortunadamente,
en aquella época todavía no empezaba la tecnología de las videograbadoras, ¿no? Que yo me acuerdo que, bueno, las primeras videograbadoras eran del tamaño de una petaca, de un Bellis. Y pesaban un montón. Y sí, y eran unos casetes como ladrillos, ¿no? Sí. Que eran las famosas grabadoras que se conocieron como 3/4. Sí. Así es que yo quiero suponer que ahí en los archivos de Televisa existen estas grabaciones y ojalá se pudieran rescatar porque son documentos históricos, porque, pues bueno, ambos representativos, don Pedro Ferriz Santa Cruz, pionero de la ufología en México, y Allen Hynek, que se ha considerado como el padre de la ufología moderna. Claro. Y bueno, junto con Antonio Rivera, que en otra ocasión hablaremos de él, claro, sí. porque yo lo llegué a conocer también aquí en México, cuando fui yo a Barcelona, por allá también me lo encontré, bueno, lo fui a buscar. Y bueno, Antonio Rivera es una persona que fue muy prolija en libros ovnis, en investigaciones ovni. No recuerdo ahorita cuántos libros escribió, tengo una buena parte de él, pero fue uno también de los primeros pioneros españoles, junto con Eduardo Vuelta y algunos otros. Se le recuerda con mucho cariño también a don Antonio Rivera. Claro. Traducía 5 o 7 idiomas, no me acuerdo. Él en su época de madurez vivió mucho de traducir libros del francés al español, del inglés al español, y no sé qué otros más idiomas. El italiano también lo manejaba. Bueno, era un doctor en lenguajes, así como tú, Héctor. Y así es que, bueno, para los amigos que no conocieron las personas de las nuevas generaciones, ahí tienen al pionero de México, al padre de la ufología norteamericana y a uno de los pioneros españoles, Antonio Rivera. O sea, las tres escuelas juntas. Sí. Y hay que reconocer que gracias a don Pedro Ferriz, que precisamente fue el primero que habló muy seriamente de esto, que nunca lo ridiculizó, que siempre mantuvo su posición de que esto es serio, esto hay que tratarlo como debe ser. Gracias a él hubo una escuela, hubo una guía que muchos seguimos. Incluso me atrevo a decir que Jaime Maussan también algo tomó de él. Un gran divulgador. Bueno, pasamos a la siguiente ilustración, por favor. Porque muchos nos hicimos de ahí. Sí, desde luego. Fueron nuestro ejemplo. Fue el ejemplo a seguir por completo. Y es el ejemplo. Exacto. Y es el ejemplo porque para mí nadie puede en este momento, ni creo que ocupe, bueno, no lo sé, a lo mejor su lugar. De lo que hizo y cómo lo hizo. Tenemos aquí en pantalla, Héctor, el primer libro que escribió, que precisamente lo tituló como se llamaba su programa de televisión. Que su programa de televisión tuvo distintas épocas en la misma televisión, no fue un programa que duró muchos años. Se iba, venía, volvía a estar al aire, etcétera. Entonces, este es el primer libro que en otra ocasión hablaremos de este libro exclusivamente. Pero bueno, fue una producción privada del maestro Pedro Ferriz. Seguimos con la siguiente ilustración, por favor. Bueno, para mí es uno de los mejores libros que él escribió. Tiene otros que vamos a hablar más adelante, en particular de uno que tenemos aquí en el estudio, pero este libro que escribió junto con Christian Siruguet, un francés, que ya murió también, murió primero que don Pedro, pues este libro para mí resultó ser una apertura también a que nos presentaran hipótesis de la explicación de este fenómeno de los astronautas antiguos, como lo hace Eric von Däniken. Así es, en cierta forma, ¿no? Pero aquí y en otra ocasión hablaremos ya en específico, pero simplemente para las personas que nos están viendo, los ovnis y la arqueología de México, ¿cuál es el concepto de este libro? El concepto de este libro es que todas las estructuras arqueológicas, todos los centros arqueológicos que hay en México, él los puso en un mapa y lo que llegó a una conclusión fue que había una relación geográfica. De coordenadas y de
había Astral, una sí. relación geográfica entre los mismos centros arqueológicos, aparte de la astronómica, desde luego, Sí. porque estuvieran orientadas o hacia el norte con A especial Orión, Pleiades, sí. porque el equinoccio se produce en tal fecha, etcétera. Él decía que las pirámides, que los centros arqueológicos estaban relacionados por triángulos. Ujú. Y entonces, bueno, él decía, bueno, aquí tenemos a Tajín, aquí tenemos a Teotihuacán y aquí tenemos a algún otro Chichén centro Itzá, o arqueológico, lo que sea, sí. etc. Y encontró esa relación, ¿no? Entonces, quizás es una hipótesis endeble, Ujú. pero, vamos, lo que hay que reconocer es que en el tiempo que se escribió este libro, trataba de hacer alguna aportación, Claro. Un a estudio completamente. una propuesta, Ajá. y no solamente, pues decir, se reportó que se vio un ovni, etcétera, ¿no? Sino Sí. que esa No era la nota, era ya un estudio. así es, una concienzudo cuestión. que, como tú dices, era una propuesta de decir, oye, esto hay una relación, no es una coincidencia, como decían. Ujú. Sí. Entonces, bueno, los arqueólogos pueden decir, "No, está equivocado". Bueno, Ujú. es una primera propuesta, ¿no? Claro. Ojalá como esta, y que sí ha habido, que ya en otra ocasión Ujú. hablaremos sobre otro autor, uno que para mí está dentro de los 10 investigadores principales del mundo acerca de la temática ovni, que es un australiano, y este australiano, Bruce Cathy, así lo pueden buscar, como suena, Bruce, Ujú. Bruce, Cathy, C de Carlos, A de Alfa, doble T, I, lo pueden buscar en internet. Y él propuso, él fue un piloto aviador, Ajá. y propuso, en base a sus continuos viajes Ujú. comerciales, Claro. resulta que empezó a ver estos ovnis, y dice, es que siempre lo veo por una misma ruta, Ujú. y por una misma ruta. Entonces él escribió varios libros, pero el primero que escribió lo llamó Harmonic 395. Harmonic. ¿Y por qué? Porque decía en su concepto, brevemente, ya con posterioridad vamos a hablar sobre este autor, que es uno para mí de los De Juárez. 10 principales en el mundo, ¿no? Que desde luego te pongo yo en primer lugar a Jacques Vallée, te pongo en segundo lugar a John Keel, Ujú. te pongo en tercer lugar a Patrick, es un inglés, Patrick Harpuk, y bueno, de Burt Cathy, ¿no? Hay otros más que en otra ocasión mencionaré, para mí, cuáles son los 10 principales autores, investigadores de la temática ovni. Y ya me estoy desviando. Seguimos con el maestro Don Pedro, Pedro sí. Ferriz. Bueno, y para terminar con Burt Cathy, él entonces hizo un libro en donde decía, es que en la Tierra podemos dibujar una serie de meridianos, Ujú. podemos dibujar una serie de paralelos, y esos meridianos y esos paralelos siguen de alguna forma la posibilidad, o más bien los ovnis siguen esas líneas, Esas líneas, sí. y esas líneas están relacionadas con el aspecto magnético de la Tierra. Sí. No es fácil de entender a este autor australiano, Burt Cathy, porque te pone allí fórmulas matemáticas y que ahí sí nos queda de repente la cara de Juan, porque pues yo no soy matemático, No, como sí, sabes, sí, yo sí. estudié administración, soy un técnico, Sí, ¿no? sí. Y entonces ahí, pues bueno, necesitamos de la ayuda de los matemáticos, pero bueno, sí es entendible La propuesta que su hace, sí. propuesta, ¿no? Muy Claro. interesante. Y después la fue cambiando, pero él la cambiaba en cuanto a que descubría otra cosa, escribía otro libro, y ya la denominación de Harmonic 395 era Harmonic, no me acuerdo ahorita, 495, etcétera. Entonces, para los inclusive están en YouTube algunas de sus últimas conferencias. Ujú. Yo les invito a los verdaderamente interesados en el tema que vean estos videos de Bruce Cathy.
Claro. Bueno, seguimos con nuestro maestro Pedro Ferriz. Por favor, si nos pueden pasar la siguiente ilustración. Y aquí tenemos otro de los libros muy, muy interesantes que escribió mi maestro Pedro Ferriz. Los hombres del ovni. Este libro es un resumen de las ponencias que se llevaron a cabo en el famoso Congreso Internacional, primer Congreso Internacional de Acapulco, en 1977. Creo que fue el primero que se hizo en México. El primero que se hizo aquí en México y el primero que se hizo a nivel internacional, pero desde el punto de vista de la cantidad de personas, de ponentes que asistieron a ese congreso. Claro. Asistieron 30 ponentes ufólogos que en aquel entonces eran los más renombrados. Algunos todavía viven, afortunadamente, pero bueno, ya muchos se han ido, pues el mismo maestro Pedro Ferriz Santa Cruz, estuvo allí Antonio Rivera, estuvo Andreas Faber-Kaiser, ya no está. El papá de Sixto Paz, Carlos Paz, estuvo también, ya no está con nosotros. Aniceto Lugo, un venezolano, ya no está con nosotros. En fin, bueno, ahorita varios que estuvieron ahí. Mi mente los traería mucho, pero bueno, me desvío de nuevo del tema. Así es que ese libro es muy interesante porque trae un breve resumen de esas ponencias. Yo asistí al Congreso de Acapulco y te menciono que fue el primer Congreso internacional desde el punto de vista de la cantidad, 30 ponentes. Yo no conozco, puedo estar equivocado, yo no conozco un Congreso internacional donde hayan existido 30 ponentes de todas partes del mundo. Y en aquella ocasión, en ese Congreso de Acapulco, pues estuvieron los principales del mundo. Estuvo Jacques Vallée, John Keel, que ya no está con nosotros, el mayor von Keminsky, en fin, bueno, el mismo Salvador Freixedo estuvo ahí, que también en estos momentos tiene 92, 93 años y estuvo muy enfermo hace algunos meses. Sí. Bueno, en realidad fue algo extraordinario ese congreso que fue organizado por un licenciado con nombre de Guillermo Bravo. Yo le perdí la pista, ya no se volvió a saber nada después de que él llevó a cabo ese congreso con muchas dificultades, muchísimas dificultades, porque, bueno, y duró toda una semana, el congreso, para poder escuchar a todos esos grandes ponentes que invitaron, pues estuvieron programados de lunes, si mal no recuerdo, a viernes que duró el congreso. Congreso extraordinario. Yo me recuerdo que las grabaciones, por ahí pueden encontrar 2, 3 grabaciones que hizo Radio Televisión Española en YouTube. Desde luego el maestro Ferriz, que en esa época fue el director de Notimex, una agencia gubernamental de noticias. Él videograbó todas esas ponencias. No sé dónde estén esas grabaciones. Ojalá algún día alguno de sus familiares las dé a conocer. Ojalá algún día alguno de sus familiares las otorgue para hacer el transfer respectivo, porque creo que se filmaron en 16 milímetros, o en 3/4, no me recuerdo. Yo vi las cámaras, pero yo era muy joven, era un adolescente propiamente. Igual creo que también por ahí, en esa época, INER, ¿no? El Instituto Nacional de la Radio, algo así, creo que también por ahí estuvieron, ¿no? Probablemente. Bueno, entonces seguimos con la siguiente ilustración, por favor. Bueno, aquí tenemos una serie de 3 libritos que escribió él en una submarca de Editorial Diana. Este es el primer tomo, Los ovnis atacan. La siguiente ilustración, por favor. Nuevamente es parte de esta trilogía que él hizo. Aquí él tituló a este librito Manipulación extraterrestre. Y la siguiente, por favor. Y terminamos con esta trilogía de estos libros a nivel popular, que son Los ovnis a través de los siglos,
que ya hablaremos en otra ocasión, Claro. Héctor, Sí, sí. sobre desde cuándo aquí en México tenemos los primeros registros de los ovnis en nuestro país. Y bueno, es que esa pregunta me la hicieron hace poco unas personas que tienen un programa en el estado de Puebla, y bueno, yo les manifesté que en realidad la tenemos, esas crónicas, desde los aztecas. Más atrás todavía, porque, Sí, perdón por la sí, interrupción, pero yo recuerdo que allá en Baja California Sur, me parece, está la Cueva del Ratón, donde hay unas pinturas rupestres que hablan de chamanismo y todo este tipo de cosas. Pero a un ladito se ven unas figuras o unos seres que tienen que ver con eso. Más aparte, por acá, por las cuevas de lo que viene siendo la zona de lo que es Cacahuamilpa, Veracruz, todo eso, también se han encontrado vestigios de ese tipo y se ven clásicos ovnis, así que dices, pues eso es un ovni, o sea, dibujado. forma, ¿no? Y Y están no, datados más o menos como así en es. 1800, 2200 antes de Cristo, aproximadamente, ¿no? Según lo que dicen los arqueólogos. Sí. Y no hay que olvidar también los registros que están en los dinteles de las ciudades mayas. Por ahí hay, Ujú. ya hablaremos en otra ocasión, hay 2 dinteles donde, Ajá. bueno, no se representan propiamente extraterrestres, pero se representan otra serie de De esto, espíritus, no son como unos espíritus míticos. benefactores, Bueno, sí. recuerda que los antropólogos nunca te van a No, admitir que pero o que son astronautas, o que son duendes, o que son pero espíritus. casualmente esos espíritus que son de parte de la creencia de esas culturas, todas tienen muchas características similares a otras culturas y sobre todo todas vienen del cielo. Todos. Y los arqueólogos te dirán, es que son figuras amorfas. Sí, Bueno, sí. pues sí. Es algo poético. Son figuras Sí, amorfas, ¿no? sí. Bueno, continuamos con la siguiente ilustración, por favor. Bueno, Pedro Ferriz en sus programas de radio y de televisión en muchas ocasiones abordó el tema de los ovnis en la Biblia. Claro. Y bueno, aquí no podía faltar alguna obra como la que ustedes están viendo en pantalla, que es ¿Dónde quedó el Arca de la Alianza? Él era muy entusiasta de mencionar estos aspectos que nosotros conocemos en la Biblia, ¿no? Cierta herejía. Que bueno, pues ahí las explicaciones son, pues en realidad son de aspecto tecnológico, el que de repente, como dice la Biblia, una columna de humo los guiaba por el desierto cuando era de día, y una columna de fuego los guiaba cuando era de noche. O una estrella que se o una movía, estrella, así. ¿no? Brillante que los guiaba en la noche. Un ángel muy luminoso que sí, Pues, detallitos que en dices. realidad, digo, a nuestro siglo XXI nos resulta difícil, ¿no? Claro. Lo aceptamos cuando fuimos niños, Sí. que era una cuestión de fe, punto, ¿no? Ni tampoco, por ser niños, precisamente nos poníamos a cuestionar Claro, no. si fue o no fue, o qué pudo ser, ¿no? Ujú. Y bueno, ya en el siglo XXI, ya a nuestra edad, pues dices, como que... Ya los cuentos de hadas acabaron. No fue mucho una cuestión de un dios, sino fue una cuestión de tecnología. Pero Claro. bueno, mejor cambiamos de tema porque si no nos desviamos Después nuevamente. hablamos de herejía. Continuamos con la siguiente ilustración, por favor. Bueno, ahí, permítanme, Ahí estás tú con él, sí. en su casa. Esa fotografía me la tomaron porque en esa ocasión, esa fotografía es de 1994, 93, 94, en su casa de Pedregal, y fue cuando a mí me concedió la entrevista, en donde esa entrevista yo la puse, la escribí en mi primer libro que yo tuve sobre la temática ovni, que se llama Testimonios OVNI. El libro desde luego ya está agotado, que fue una copia que yo te entregué aquí al inicio del programa. Y bueno, ya hablaremos en otra ocasión de los pioneros de México que se abocaron al estudio de la ufología. La siguiente, por favor. Aquí tenemos otro de sus libros.
El diario intemporal, que es todos los libros en cierta manera, y vamos a ver si nos queda tiempo para platicar sobre el libro que traigo aquí yo al estudio, pero bueno, es otra de los libros que escribió el maestro Ferriz. La siguiente, por favor. Bueno, ese ya lo escribió en sus años finales, reflexiones sobre la muerte. Yo creo que pues él sentía ya que había vivido muchos años, del maestro Pedro Ferriz. La siguiente, por favor. Bueno, una fotografía que yo califico también de histórica. En esa fotografía, en el primer plano, estaba mi maestro Pedro Ferriz Santa Cruz, y la persona que ustedes ven al lado de él es mi papacito, mi padre, que en paz descanse. Atrás está Carlos Antonio de los Santos, que bueno, el caso seguramente que muchos de ustedes conocen, para mí es uno de los 5 mejores casos que han ocurrido aquí en la República Mexicana y que evidencian la realidad de esta temática. Sí. Y bueno, del lado izquierdo me pueden ver a mí, todavía tengo allí el pelo negro. Sí, la siguiente, por favor. Bueno, aquí es cuando él estaba ya en Acapulco y precisamente le había yo llevado ya la impresión del libro que escribí, el segundo libro que me hizo favor de prologar, OVNIs Vistos en México, y estaba ahí checando el libro que ya estaba impreso. La siguiente, por favor. Bueno, este libro también muy interesante. El título es, de por sí te jala mucho, es una platibola, ¿no?, de don Pedro Ferriz. La siguiente, por favor. Bueno, ahí es otra de las fotos que se tomaron cuando yo lo entrevisté, y que esa entrevista sirvió para elaborar el capítulo de mi libro de testimonios OVNI. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos pues creo que es el último libro que desafortunadamente escribió mi maestro Ferriz, El mundo de Pedro Ferriz. Todo el libro es de bastantes páginas, creo que tiene 400 páginas, y son las historias, anécdotas de toda esa gente importante que él conoció, de toda esa gente... Como locutor, como periodista. Así es, que entrevistó, que conoció. Y déjame decirte, Héctor, que afortunadamente yo tengo todos esos libros y que los tengo autografiados por él, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, este libro que es fascinante porque se adelantó muchos años a lo que ahora está de moda, ¿no? La física cuántica. Bueno, él tituló aquí La mecánica cuántica, que es fascinante saber, conocer que esa física cuántica, aunque ahorita está a niveles muy, muy iniciales, a niveles muy, muy en pañales, pues ahí es la apertura a nuevos descubrimientos, a nuevos desarrollos. Nuevos pensamientos, sobre todo, las posibilidades de que la física no tiene que ser tan rígida como pensamos, ¿no? Y que además nos puede ayudar precisamente a tratar de comprender esa propuesta de mundos paralelos, esa propuesta de viajar más allá de la luz, porque la física cuántica ya lo plantea, lo ha teorizado, lo ha planteado, de que durante muchos años los físicos nos dijeron es que no hay nada más rápido, ¿no? Más rápido, ¿no? Sí existe. Sí existe, ¿no? Entonces, bueno, también aquí habría que invitar a un físico, ¿no?, para que nos hablara de la física cuántica. Y... O sea, al doctor Neri Vela, pero siempre está ocupado. Sí, así es. Bueno, la siguiente, por favor. Y bueno, la última portada que yo traigo para esta ocasión, Héctor, es el libro que precisamente aquí tengo en el estudio y que yo quiero hablar, no sé si nos quede tiempo. Sí, pues sí. Si me dicen en cabina, por favor, ¿cuánto tiempo tenemos? Ok, todavía tenemos 10 minutos. Bien. Algo podemos... Bien, perfecto. Pues entonces, mira, voy a hablar en particular de este libro. Ya en otra ocasión hablaremos sobre precisamente el libro de Los ovnis y la arqueología mexicana. Claro, sí. O la física cuántica, que bueno, aquí
pues a nivel de estudioso, no soy ningún físico, también podríamos No, sí, platicar, ¿no? Ujú. Bueno, pues este libro que tengo aquí en mis manos, bueno, es importante mencionarles que las personas que estén interesadas en los libros de don Pedro Ferriz, desafortunadamente ya no se encuentran a la venta en las librerías Tradicionales, ya no. tradicionales, pero sí se llegan a encontrar en las librerías de segunda mano. De viejo ahí en el centro. Efectivamente, entonces se pueden dar una vuelta y encontrar uno que otro de los libros, y si lo llegan a encontrar yo les recomiendo, Guárdenlo. guárdenlo porque esto es algo histórico Es oro, que, oro molido. existió en nuestro país por nuestro querido maestro don Pedro Ferriz Santa Cruz. Bueno, mira Pedro, Héctor, y quiero yo mencionarte aquí algunas de las anécdotas que contiene este libro. Y una de las primeras anécdotas, porque él en su introducción menciona que lo que está escrito aquí en este libro precisamente es derivación, es resultado de diversas pláticas de generaciones de mis bisabuelas. Él escribe mis bisabuelas a mi abuelo, de mi abuelo a mi mamá, de mi abuela materna, mis tías, mi padre, así como distintos familiares que estuvieron en su vida, ¿no? Entonces, sí. La primera historia curiosa, él habla también de los duendes. Ujú. Y esta historia la refieren que lo vivieron sus bisabuelas. Y fíjate una cosa curiosa que no mencioné. Resulta que mi padre y el licenciado Pedro Ferriz se llegaron a encontrar. Ujú. Se llegaron a encontrar, quizás no a conocer, porque en alguna ocasión que don Pedro Ferriz estaba mencionando dónde estudió los primeros grados de primaria, Ujú. resulta que fue la misma escuela que mi padre estudió. Órale. Entonces yo le comenté a mi papacito, le dije, oye, fíjate que, porque yo me acuerdo a su vez que él me había mencionado que había estudiado, ahorita no tengo el nombre de la primaria donde ellos estudiaron, pero es una primaria que se encuentra por ahí del centro histórico, en las calles De las pocas que quedan. de Lecumberri, de las primeras calles, Ujú. ¿no? Lecumberri, Manuel Doblado, esas calles que Ajá. primero existieron, y resulta que él recuerda, sí, efectivamente, haber visto a don Pedro, dice que iba como 1 o 2 años adelante, porque bueno, la fisonomía de don Pedro es difícil Sí. desde niño, ¿no? Bueno, los que sabemos, donde quiera lo podemos ubicar. Reconocer, ¿no? Sí. Desde niño hasta su edad avanzada. Claro. Y en algún programa yo le mencioné a don Pedro, oiga, don Pedro, pues fíjese que mi padre también asistió a la escuela, pero no me digas, oye, y pregúntale si recuerda de la maestra tal, y resulta que sí fueron los mismos maestros que le dieron a don Pedro, que fueron maestros también de mi padre. Claro. Fueron compañeros presenciales en el mismo grado. Así es. Bueno, entonces menciona esta curiosa historia de las bisabuelas, que resulta que en la casa donde vivían había un duende. Ujú. Y el duende era tremendo, les escondía las cosas, les hacía ruidos extraños, como siempre. Y las bisabuelas de don Pedro, ya cansadas, aquí menciona en el libro, decidieron cambiarse de casa. Ujú. Ya no soportaban a esos ruidos. Ajá. Se cambiaron de casa y dijeron, bueno, pues nos libramos del duende. Y la siguió. Así es. Efectivamente, ¿no? Entonces, la Se bisabuela cambiaron con todo y duende. y el duende lo siguió, ¿no? Sí. Entonces mencionan en forma chusca que una vez ya cambiadas a esa otra casa, le dice la bisabuela al bisabuelo, creo que lo menciona. Ya tuve yo tiempo de leerlo. años que leí este libro. Estoy ahorita recordando porque yo siempre subrayo los libros, ¿no? Claro. que leo. Y entonces le dice, oye, creo que olvidamos la escoba. Y dice que en eso sale un enanito y sale con la escoba. No, aquí está la escoba, ¿no? Bueno, entonces, en forma chusca. Después, y titula el capítulo, ¿no? El duende de las bisabuelas. Después viene con otra historia de el pequeño remolino de luz pastosa de Cuernavaca.
Aquí refiere que en Cuernavaca sus familiares tenían a unos amigos muy cercanos y que en Cuernavaca vieron un ovni una mañana, y la historia tal cual la relata es así: un pequeño remolino de luz pastosa que emitía un cierto sonido parecido al de una colmena. Esto de la colmena es, pero repetitivo, Sí, Héctor, acuérdate. sí, es un patrón de repetición en varios casos, completamente, sí. En muchos casos nos refieren, es que empecé yo a oír con varias colmenas, ¿no? Ujú. Y bueno, continúa don Pedro, dice, de pronto la luz empezó todavía a hacerse más blanca, subió aparentemente el tono del sonido, de acuerdo con la intensidad de la luz, se levantó del suelo 1,5 metros y subió a la altura de las copas de los pinos que había en el vivero. Entonces, bueno, todos ahí, las personas se sobresaltaron porque vieron pues, prácticamente un aterrizaje en su casa. Claro. Después nos saltamos a otro caso muy interesante, y digo muy interesante por el tiempo histórico que ahorita te voy a mencionar, porque esta historia que titula El ovni de Perote, la decena trágica. Él escribe aquí que esta observación ovni ocurrió en tiempos de la Revolución. Recuerda que la decena trágica con Madero y el asesinato y todo eso fue en 1913. Ajá. Entonces, él menciona que esa situación, que nadie quería salir de su casa. No, estaban todos espantados por lo que estaba pasando. Y estaban encerrados, pero por unas u otras situaciones, pues muchos de los habitantes tenían que salir de sus casas y tenían que irse a otras partes de la República. Y dice que aquí en esta historia menciona que salían en caravana, porque no salían por el temor precisamente que existía. La gente no salía solo, entonces se iba a otra parte de la República en forma de caravana. Claro. Y entonces dice aquí que su familia, que su abuelo o que su bisabuelo tomó a sus tías y aquí están. Entonces mi abuelo, don Francisco Cruz, era su abuelo, lo sacó de la ciudad en un convoy que trataba de llegar hasta el puerto de Veracruz. Mira, y dice, sacó a mi madre, era su mamá de aquella época, y a un hermano menor de nombre Francisco, un tío muy querido. Se armó el convoy muy largo, lleno de gente. Bueno, y entonces continúa diciendo, y que el convoy hizo escala en Perote. Y ahí en Perote, bueno, pernoctaron. 2 minutos. Y que pues vieron un ovni, aterrizó y bueno, en fin, y lo vieron como por 45 minutos. Eso es interesante porque son muchísimo tiempo. Es mucho tiempo, y si por lo regular ese fenómeno es muy furtivo. Así es. Son segundos. No, aquí dice que la luz a 100 metros de distancia, no se atrevieron a acercarse a la luz, claro. Pues vieron ese aterrizaje. En fin, Héctor, sería es largo enumerar, muy interesante, ojalá haya tiempo en otro de tus programas. No hay problema, repetimos cosas porque sale material para muchas cosas, es lo que hemos platicado con los televidentes. Yo tengo repleta, no es presunción, pero tengo una computadora con 4 teras completas de información de lo que ustedes no tienen ni idea. Y ayer precisamente fui a una entrevista con otra persona que también tiene información fidedigna, realmente buena. Y cada vez se hace más y más, y nos damos cuenta que esto siempre ha estado presente con nosotros a través de la historia de nuestras vidas. A través de la historia de la humanidad. De las personas que han sido abducidas, hay un patrón genérico de familiares que han pasado por lo mismo. Y que es repetitivo, así. Exactamente, o sea, cosas muy interesantes y que pues, insisto, por fortuna don Pedro fue de los pocos, de los primeros que tuvieron las agallas de decir, no me importa que se burlen de mí, yo mantengo mi posición, esto es serio. Por desgracia, la mentalidad de esa época era diferente, muy diferente. Ahorita somos un poco más libres en ese sentido, pero ya lo estamos viendo como una objetividad, como algo real. Y que está presente, porque mucha gente lo ha visto. De hecho, hace poco me decían, ahí en el metro, los que conocen la Ciudad de México, aquí en el metro Portales, en el metro Villa de Cortés, tuvieron un avistamiento también fuerte, y muchas gentes lo grabaron, muchos lo vieron, muchos dieron testimonio. Entonces es un fenómeno real, pero que hay que estudiar con mucha ciencia, con mucha
Objetividad, objetividad y sobre ¿no? todo paciencia, porque no lo podemos meter al microscopio como lo hacemos normalmente, no. Es algo furtivo, completamente, y hay que estudiarlo de esa forma. Es toda una casa fotográfica y científica para poderlo entrañar completamente. Y seguir el camino científico, ¿no? Completamente. Pues Carlos, me da gusto que hayas venido, no me despido, nos vemos prontamente porque tenemos muchas cosas que hacer. A todo el mundo les avisamos lo mismo, muchísimas gracias por continuar con nosotros, tenemos mucha información, no tienen idea, en serio, todo lo que vamos a traer, y también les recordamos que el Día Mundial del Arte continúa, estamos todavía en abril, está presente los viernes 11 de la noche en el Templo de San Juan de Dios, más aparte vamos a continuar con lo que es el arte erótico y todas las investigaciones que tenemos pendientes. Agradezco mucho a la gente de Ometusco, claro que sí, vamos a regresar por allá, todavía hay muchas cosas que seguir investigando y obviamente el compañero va a estar aquí con nosotros presentes porque vamos a tener más información de esto y de otras cosas más. Así que muchísimas gracias por venir, pásenla bonito, que el metal, la fuerza y el gran arquitecto del universo los acompañe. Gracias.